tardes a todos. Vamos a empezar acá este primer webinario de presentación de resultados del proyecto de hiperquilomicronemia familiar. Ustedes saben, los que están acá están anotados, que esto es uno de los 3 proyectos del acuerdo para constituir el Observatorio Bioquímico Argentino entre el Observatorio Bioquímico de la Salud de la Fundación Bioquímica Argentina y el Instituto de Fisiopatología y Bioquímica Clínica, INFIBioc, de la UBA. Ustedes son parte de lo que es la membresía que se otorga a los participantes, por la cual tienen derecho a asistir gratuitamente, y vamos a hacer otros de los otros temas y vamos a repetir de este mismo tema, para conocer cómo marcha el proyecto, tener datos sobre lo mismo, e inclusive eventualmente en el futuro podrán recibir datos de sus localidades para volcarlos con las instituciones de salud locales que puedan interesarle a alguno de los temas que estamos tratando. La presentación de hoy la va a hacer la doctora Gabriela Berg, que es profesora titular de Bioquímica Clínica 1 de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora principal del CONICET y es vicedirectora del INFIBioc de la UBA. Tenemos la presencia de la directora Marta Carballo, la doctora Marta Carballo, asistiendo a esta presentación. Va a ser la presentación Gabriela. Posteriormente se habilitarán preguntas, dudas, todo lo que quieran aclarar. Tenemos entiendo, unas 2 horas de tiempo. Así que los dejo con la doctora Gabriela Berg. Bueno, yo voy a hacer una breve presentación, los voy a poner en contexto para poder presentar los resultados después y discutirlos, y la idea es escucharlos, ver cómo les resultó a ustedes, si les resulta interesante, si tienen dudas, etcétera. Voy a compartir la pantalla primero. La idea, entonces, como les decía, es después de un año de iniciar el proyecto, mostrar un poco de lo que fueron los resultados desde esta ala del proyecto, que fue la del síndrome de hiperquilomicronemia familiar. En la pantalla también están Michelle, que está presente, que es quien más ha trabajado la base de datos, Elena y Horacio, que han sido quienes recabaron todos los datos y hicieron la primera limpieza y nos los mandaron, y yo que voy a hacer la presentación. Bueno, más o menos, recuerden, se firmó un convenio entre el Observatorio Bioquímico de la Salud de la Fundación Bioquímica y la Facultad de Farmacia y Bioquímica con el Instituto INFIBioc, y se generó el Observatorio Bioquímico Argentino, donde se generaron 3 preguntas posibles para empezar a trabajar, y la nuestra fue qué pasaba con el síndrome de hiperquilomicronemia familiar, o qué sabíamos de la hiperquilomicronemia en la Argentina, fundamentalmente porque muchas veces es el bioquímico el primero que detecta la patología, porque esta se acompaña de un suero lechoso, que es lo que vemos en el laboratorio. Para que recordemos, esta más o menos es la curva de distribución de los triglicéridos plasmáticos en la población general. Esto es de un trabajo de Giel, que es canadiense, pero básicamente la curva está desplazada hacia la izquierda, con triglicéridos normales, nosotros diríamos más o menos hasta 150 miligramos decilitro, el percentilo 75 de la población es 175, ya entre 260 ya empezamos a tener hipertrigliceridemias medias a moderadas, hasta más o menos 880 miligramos decilitros, a partir de las cuales hablamos de hipertrigliceridemias severas, y son las que se acompañan de la hiperquilomicronemia. Datos de Estados Unidos dicen que 1 de cada 600 individuos
en ese país tienen hipertrigliceridemia severa, y esta se diferencia entre el síndrome de hiperquilomicronemia multifactorial, que son la mayoría, y un porcentaje mucho menor es el síndrome de hiperquilomicronemia familiar, que es una patología monogénica, autosómica, recesiva, y que representa el 1 al 2% de las hipertrigliceridemias severas, con triglicéridos plasmáticos por arriba de 880 miligramos las dos, con presencia de kilomicrones en ayunas y suero lechoso las dos, y en principio sin causas secundarias, porque como todos sabemos, la hipertrigliceridemia es muy sensible a otras patologías de base, por lo cual, frente a una hipertrigliceridemia, siempre tenemos que descartar que esta no sea secundaria a diabetes de tipo 1, seguro que en el laboratorio las han visto cuando el paciente debuta, cuando no sabe que es diabético y el suero entra fundamentalmente en guardia hospitalaria, un suero lechoso, o diabetes tipo 1 o 2 descompensada, embarazo del tercer trimestre, solemos encontrar también hipertrigliceridemias severas. Entonces, siempre descartando que esa hipertrigliceridemia no sea secundaria, nos quedamos con la probabilidad de que sea o un síndrome de hiperquilomicronemia multifactorial o un síndrome de hiperquilomicronemia familiar. El síndrome de hiperquilomicronemia familiar es un desorden entonces genético donde lo que falla es la actividad de la lipoproteína lipasa, ¿se acuerdan? La enzima que hidroliza los triglicéridos de kilomicrones y de VLDL, por lo tanto afecta el catabolismo de los kilomicrones, estos aumentan la circulación, genera esta hipertrigliceridemia severa. La lipoproteína lipasa, que se ve acá como este redondelito verde, es una enzima que no está libre en la circulación, está pegada al endotelio capilar, y tiene cofactores positivos como la ApoC2, la ApoA5, que viajan en las lipoproteínas, esta proteína de unión al endotelio, que es GPI-HBP1, y después tiene cofactores negativos como ApoC3 y proteína simil angiopoyetina. Datos que no son de nuestro país, datos de Hibel, que como les dije es de Canadá. Él ha estudiado pacientes con síndrome de hiperquilomicronemia familiar por secuenciación del gen completo, y lo que vieron es que el 80% de las variaciones, el 80% son variaciones bialélicas en el gen de la lipoproteína lipasa, y el 20% restante corresponden a genes que afectan una proteína de ligamiento o la proteína de unión al endotelio, genes que codifican para los cofactores positivos, que son ApoC2 y ApoA5, o dobles heterocigotas para el gen de la lipoproteína lipasa, más variación en algún otro gen. Cuando hablamos de síndrome de hiperquilomicronemia familiar, en general la patología podría detectarse desde la infancia con este aumento de kilomicrones. Cuando el individuo crece o va envejeciendo, puede sumar también presencia de VLDLs en la circulación. Son pacientes que tienen triglicéridos altos recurrentemente, con valores reproducibles, y que son resistentes al tratamiento farmacológico en general. El primer caso que yo vi en el laboratorio, yo era muy joven, y fue de una nena que nos derivaron de La Pampa, y era una nena chiquita con un suero lechoso. Nosotros le sacamos sangre para medir la actividad de la lipoproteína lipasa, que algo les voy a contar. Como el método se demora, un fin de semana la internaron a la nena y la operaron de apendicitis. En realidad, el riesgo de estos pacientes es desarrollar pancreatitis por la presencia de estos kilomicrones tan aumentados. El síndrome de hiperquilomicronemia multifactorial se diferencia del familiar, conjuga más factores
no solo genéticos, epigenéticos del medio ambiente, causas secundarias, son en general, no son los 5 genes canónicos de la familiar, sino que hay polimorfismos y que en definitiva conducen a la presencia de suero lechoso, pero son pacientes mucho más sensibles al tratamiento con dieta, con fibrato, que en principio y desde hace muchos años era la droga de elección. Y acá el riesgo de pancreatitis existe, pero estos pacientes además, bueno, que son más sensibles al tratamiento, pero además suman riesgo de enfermedad cardiovascular porque comienzan a tener más lipoproteínas remanentes de VLDL y remanentes de kilomicrón, porque algo de catabolismo de estas lipoproteínas tienen. El diagnóstico es difícil, entonces se han propuesto 2 scores para que tratar de detectar a estos pacientes. Uno es el score de Mulan, donde, fíjense, cuando el paciente tiene una hipertrigliceridemia severa, con triglicéridos en ayunos mayor a 880, empiezan a sumar puntaje. Por ejemplo, si tuvo los triglicéridos mayor a 880, 885, en 3 medidas consecutivas suma 5 puntos. Si tuvo alguna vez triglicéridos mayores a 770, eso ya le suma 1 punto, pero de repente si el paciente tuvo triglicéridos menores a 177, le resta puntos, y así sucesivamente van sumando, por ejemplo, en qué edad aparecen los síntomas, si no tiene historia de hiperlipemia familiar combinada, y ahí más o menos con esa suma llega a si el score es mayor o igual a 10, es muy probable que se trate de una hiperlipemia familiar combinada, y por el contrario, si es menor a 9 es improbable, y si es menor o igual a 8 es muy improbable. Hay otro score propuesto, que es el score de Brisson, parte del mismo valor de triglicéridos, o sea, que corresponde a una hipertrigliceridemia severa. Y acá, por ejemplo, de nuevo, si tuvo pancreatitis, le suma, pero mientras que en el otro, si tuvo pancreatitis, no importa la cantidad de veces, suma puntaje. En cambio, que sería el punto 4, historia de pancreatitis suma +1, en cambio acá, si el paciente tuvo 0, es 0 puntos, si tuvo una pancreatitis es 2 puntos, si tuvo más de una pancreatitis es 4 puntos. Y también en esta se considera el valor de ApoB, porque los pacientes con síndrome de hiperquilomicronemia familiar en general tienen ApoB disminuida, porque no tienen mucha VLDL, lo que tienen fundamentalmente son kilomicrones, que es ApoB 48, de manera que en general tienen ApoB baja, y también se suma la medida de glicerol, que nosotros prácticamente no la realizamos. Y ahí de nuevo, con el score, más o menos va sumando. Pero estos scores no son absolutos, al médico le generan mucha incertidumbre, porque hay pacientes que son dudosos. Entonces, en general, es difícil llegar al diagnóstico. La Sociedad Argentina de Lípidos tiene un algoritmo diagnóstico que parte de triglicéridos de 885 y le hacen el score, y ahí van viendo si es mayor o igual a 10, y van con positivos o negativos, ven que le pueden hacer el diagnóstico haciendo buscando mutaciones en los genes candidatos. Y esta ha sido fundamentalmente una enfermedad huérfana hasta hace relativamente poco, en que la industria farmacéutica generó un oligonucleótido antisentido, anti-ApoC3, que es una de las inhibidoras, y que ha servido porque los pacientes en general en el síndrome de hiperquilolemia familiar responden, y la realidad es que les mejora la calidad de vida, como vamos a ver después. Entonces, llegar al diagnóstico es difícil. Como les dije, siempre empezamos desde el médico con el bioquímico. Hay que descartar las causas secundarias, que no sea una hiperquilomicronemia secundaria, las posibilidades de que tenga obesidad, diabetes tipo 1, alcoholismo o embarazo.
A partir de ahí, el médico va evaluando las características clínicas. Son pacientes que tienen dolor abdominal recurrente y fundamentalmente pancreatitis, repetición, casos de hasta 11 pancreatitis. Hay un paciente en Mar del Plata que nos derivaron el suero, es un paciente que hizo 8 pancreatitis, es un individuo joven. O sea, tiene una calidad de vida, la verdad que difícil. Hacen estos que son síntomas eruptivos en la piel. Más de una vez los pacientes llegan derivados a partir del dermatólogo. El dermatólogo que sabe de la patología le pide un estudio lipídico y también ven lipemia retinal y nosotros los bioquímicos no, los médicos sí. El perfil básico, bueno, nosotros vemos el suero lechoso y debe cubrir colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos que suelen ser, como dijimos, mayor a 880 y se le puede agregar un no HDL. Un ApoB que suele estar por debajo de 100 y el que hace lipidograma electroforético vería esto, sabemos que prácticamente no se hace, pero se vería el chorreado de kilomicrón. El estudio genético, cuando está disponible, puede realizarse, pero tiene falsos negativos porque, como les dije, se buscan esos 5 genes, nada más, y no se descarta que haya otros reguladores que todavía no están identificados. Y medir la actividad de lipoproteína lipasa, cuando se puede, se hace. La realidad es que en Latinoamérica, el laboratorio de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, es el único que lo realiza. Es un ensayo complejo para un laboratorio de referencia. Yo creo que en este momento debe haber no más de, pero con furia, 10 laboratorios en el mundo que midan, y la realidad es que a nosotros es una determinación que nos quedó de hace muchos años y después la seguimos usando porque nosotros la usábamos para investigación. El tema es que no se buscaba la patología tan arduamente como ahora porque no había tratamiento. Ahora, como hay tratamiento, en general, la medida de la enzima sirve para desequilibrar un poco la balanza y llegar al diagnóstico. Pasó desde que propusimos esta línea para compartir entre el observatorio del ELOVA y el OBIOS. Bueno, la idea era hacer un screening de qué pasaba con el perfil lipídico en general en nuestro país y si podíamos detectar alguno de estos casos, bienvenidos. La idea original fue que buscar laboratorios con la motivación y voluntad de participar, con los datos del perfil lipídico, aquellos que identificaran un suelo lechoso, que se registraran valores de triglicéridos, si fuera posible, además, sumar en esos casos también los datos de glucosa, enzimas hepáticas, hormonas tiroideas, creatinina, si se hubiera podido. Sí se podía, habíamos pensado recuperar los datos biométricos, informar al OBIOS-OVA y establecer una vía de comunicación entre nosotros. Por parte de los observatorios, recibir los datos, construir una base, realizar el análisis de los datos e informar de ser necesario a quien correspondiera, dice autoridades sanitarias, porque entre la otra rama también incluía BDRL, Chagas, ¿no? Que no es el caso de hoy. Y bueno, y establecer una vía de comunicación con los laboratorios interesados para la devolución de los resultados generales que se obtengan, que en teoría estamos haciendo esto en este momento, realizar presentaciones a nivel nacional dentro de la red de laboratorios y poner en valor los resultados bioquímicos dentro del equipo de salud. ¿Qué pasó a lo largo de este año? Bien. De octubre del 22 a la actualidad hay 21.254 datos ingresados, y quieren después vemos con Elena y Horacio cómo fue el ingreso de esos datos. Básicamente fueron, bueno, de Salta, Ciudad de Córdoba, Formosa, La Rioja, Cava y del Gran Buenos Aires, un montón de localidades, Almirante Brown, Ensenada, bueno, toda esa lista que se despliega, son un montón de localidades del Gran Buenos Aires.
de la provincia de Buenos Aires, de 9 de Julio, Chivilcoy, Olavarría, General Las Heras, Chascomús, Mar Chiquita, Mar del Plata, Villa Gesell, el Leu, y espero que no me falte ninguno. ¿Y qué vimos con estos datos? Primero, los 21.254 datos, fíjense en la frecuencia, considerando metas con o sin ayuno, de 150 miligramos de decilitro, entre 0 y 100 miligramos de decilitro tuvimos casi el 80% de los datos. Si se fijan, la distribución es muy semejante a la que mostré al principio, que es la distribución de los triglicéridos a nivel global, con 0,44% de casos con triglicéridos por arriba de 441 y 8 casos con hipertrigliceridemia severa mayor a 880 miligramos de decilitro. Los percentilos están en el gráfico debajo. El percentilo 75 fue 140 miligramos de decilitro, el percentilo 95, 228 y el 99, 347. Cuando fuimos a ver qué pasaba con esos triglicéridos que estaban por arriba de 880 miligramos de decilitro, estos 8 casos, lo que tuvimos en algunos de ellos fue el dato de glucosa y de hemoglobina glicosilada. Tuvimos dos datos por arriba de 100 miligramos de decilitro con hemoglobinas dentro de lo deseable. 3 casos que se identificarían como diabéticos, porque hay 2 determinaciones que superan los valores deseables, el de la glucosa y la hemoglobina, y una de mayor, un dato de 3,39 tuvimos. Y hay, sin embargo, fíjense, un caso de 1.796 miligramos de decilitro, que nosotros no podemos saber quién es, porque no tenemos, para nada, no tenemos la manera nosotros, cuando recibimos la base de datos, de saber de qué paciente es, que tiene una glucosa normal y donde no se determinó la hemoglobina glicosilada. De cualquier manera, cabe decir que si bien en diabetes puede haber suero lechoso, no en diabetes compensada, suelen observarse en diabetes descompensadas. Y otra cosa también es cierta, que hay veces en que la diabetes es consecuencia de pancreatitis, con lo cual no se puede descartar, porque no sabemos la historia de estos pacientes, no podemos descartar que sea diabético antes y luego hiperquilomicronémico, o al revés, que sea un caso de hiperquilomicronemia que desarrolló una diabetes a posteriori. Brevemente, porque les quiero mostrar en qué consiste la medida, y quiero cerrar después con 2 casos en particular. Les dije que la enzima no se encuentra libre en la circulación, se encuentra pegada al endotelio capilar, junto con otras 2 lipasas, que son la lipasa hepática y la lipasa endotelial. De manera que para poder medir la actividad de la enzima, nosotros al paciente le inyectamos por vía endovenosa heparina, 60 unidades de heparina por kilo de peso del paciente, y a los 10 minutos obtenemos lo que se llama plasma postparínico, donde están las 3 enzimas, la lipoproteína lipasa, la lipasa hepática y la lipasa endotelial, que como ven varían la actividad, si es triglicérido hidrolasa o fosfolipasa. La lipoproteína lipasa es fundamentalmente o casi exclusivamente triglicérido hidrolasa, pero por ejemplo la lipasa hepática cumple las 2 funciones, de manera que para poder medir la actividad lo que usamos es un inhibidor de lipoproteína lipasa y medimos lipasa hepática y actividad lipolítica total. Por diferencia, calculamos lipoproteína lipasa. No voy a entrar en detalle en esto, pero para que vean que es un ensayo engorroso, trabajamos con trioleína fría y tritiada, cesonica para formar una micela. Nosotros agregamos un suero humano normal inactivado como fuente de cofactores. A partir de ahí medimos cada tubo por triplicado, porque es un método radioactivo, o sea que tenemos que disminuir la variabilidad.
Después contamos y la actividad total menos la de lipasa hepática nos da la de lipoproteína lipasa. El método que usamos nosotros es el GOL estándar. Fíjense, estos son datos random que teníamos en el laboratorio, pero que quería mostrar, por ejemplo, los dos datos que están sobre la abscisa, que eran datos negativos. Cuando nosotros hacemos la medida de la actividad con el agregado de soroactivador, fíjense cómo aumentó la actividad, y justamente estos son dos hermanos de la provincia de Salta que tienen, son heterocigotas para LPL y para el cofactor APOA5, así que es lógico que cuando incubamos con los cofactores medimos actividad, y cuando incubamos sin los cofactores no medimos. Y así, por ejemplo, que también cuando se le agregó el cofactor era una paciente Formosa donde tenía un déficit de ApoC2. Y otros donde no se identificó la mutación y sí sirvió la medida de la actividad con y sin el cofactor para demostrar que algo le falta a este paciente para aumentar la actividad de la enzima. Y este otro, por ejemplo, que está a 5.000 miligramos de cilitro, que aún con el cofactor no levantó, que probablemente sea una mutación en lipoproteína lipasa. El ensayo radiométrico es un ensayo útil para medir la actividad. Cuando se sospecha de esta patología, es el método GOL estándar. Cuando le agregamos en el laboratorio el suero humano normal, permite identificar fallas de la actividad de los reguladores, y cuando la mutación se encuentra en el gen de la enzima, la pérdida de la actividad es más severa. Les muestro, esta es la última, creo, por mi parte. Desde que retomamos este ensayo destinado a identificar posibles portadores del síndrome de hiperquilomicronemia familiar, más o menos estos son los datos de los pacientes que tenemos. Fíjense, esto es el percentilo de actividad que tenemos en el laboratorio, y por ejemplo, esta paciente que tiene actividad muy bajita, está en el percentilo 5, levanta un poco con el agregado de ApoC2. Esa era una paciente que tenía un score de Mullane de 12, o sea, era definitivo, y tenía una variante en ApoC2, y levantó la actividad cuando le pusimos el cofactor. Y así existen estos pacientes que tienen algunas variantes y otros pacientes que dan negativa la genética, y lo más importante, por lo menos a mí, dentro de las cosas que más satisfacción me ha dado, les digo la verdad, de todo lo que he hecho en el laboratorio, fue lograr que 2 pacientes entraran en tratamiento que hoy está a cargo del Ministerio de Salud, porque el tratamiento es muy caro, pero los médicos, cuando tienen una genética negativa, no logran que el ministerio los incluya, y sin embargo, con una actividad de la enzima nula, logramos que 2 pacientes entren en tratamiento. Hay un algoritmo, esto es de un laboratorio español, que es uno de los laboratorios que mide la enzima, que con hipertrigliceridemia severa se hace el screening con los scores que les mostré. Si da negativo, puede ser una multifactorial. Si tiene variantes alélicas patogénicas, es el síndrome de hiperquilomicronemia familiar. Si no las tiene, si son variantes inciertas, hay que medir la actividad de la enzima, y ahí se verá con o sin el agregado del cofactor si entra en la multifactorial o en la familiar. De manera que, bueno, la actividad de la enzima, cuando se encuentran nuevas variantes, debe confirmarse la patogenicidad, y cuando hay un fenotipo claro de síndrome de hiperquilomicronemia familiar, pero no se identifican las variantes patogénicas bialéricas, también debería medirse la actividad de la enzima. Las conclusiones, bueno, este primer análisis, entre todos, entre ustedes y nosotros, porque ustedes fueron quienes suministraron los datos, nosotros detectamos 8 casos de hipertrigliceridemia severa en los que no podemos conocer el origen. Como siempre, ante una dislipemia deben descartarse las causas secundarias en primer lugar. Luego, identificación de esos casos a tiempo, la sugerencia de estudios complementarios, como por ejemplo sugerir la medida de apovesión si no la tenía medida. Tener presente
que si no se va descartando que sea secundaria, que hay un laboratorio de referencia al que se puede derivar al paciente o sugerirle al médico que existe esta posibilidad y que en nuestro laboratorio podemos medir la actividad lipoproteína lipasa o la realización de un panel genético que podría ser de utilidad para el diagnóstico. Y cuantos más laboratorios a lo largo del ancho del país se sumen a la propuesta, más representativos van a ser los datos obtenidos para estudiar la prevalencia de esta enfermedad, porque todos sabemos que la prevalencia depende también de cuánto la buscamos, ¿no es cierto? Como les dije, es de diagnóstico difícil, pero además los pacientes a veces concurren a hay casos de hasta 5 médicos, van cambiando de médico en médico tratando de encontrar la causa de este dolor abdominal, la causa de la pancreatitis recurrente, y al no estar tan conocida, los mismos médicos no la identifican, ¿no? Y bueno, ante un suero lechoso, no descartar la probabilidad de hipertrigliceridemia severa y resaltar el rol activo del bioquímico. Ante la detección de este suero se podría sugerir o bien en esta consulta o hablar directamente con el médico. Eso cada bioquímico sabe la relación que tiene con su paciente y con el médico de su paciente para orientarlos para mejorar la calidad de vida. Y de última, también existe una página de la Sociedad Argentina de Lípidos que tiene un formulario para completar, donde el paciente puede completarlo y a veces lo contactan para, si cumple con el score y es un posible síndrome de hiperquironicromía familiar, buscan contactarlo. Y bueno, nada, era compartirles a ustedes, porque ustedes fueron quienes enviaron mayoritariamente sus datos. La idea es que probablemente si está acá, el bioquímico que es el bioquímico de alguno de esos 8 pacientes pueda revisar su práctica o saber de repente quién es el paciente, y bueno, ya eso es territorio de ustedes, quedan ustedes si lo identifican, si lo tienen cerca, si lo conocen, si ya saben, si ya el médico sabe, si no lo sabe, etcétera. Bueno, y abrir el diálogo para lo que quieran. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Tenemos una pregunta, creo que la has contestado, pero bueno, dice, buenas tardes, consulta, ¿qué tiempo de ayuno se tomó para tomar como verdadero el valor de triglicéridos? Sí, no. No importa el ayuno, no importa, porque sin ayuno, tienen que ir a ver el webinario de ayuno sí, ayuno no. Sin ayuno, si el paciente es si es normolipémico, sin ayuno los triglicéridos le van a subir más o menos promedio 30 miligramos de decilitro. Cuando tenemos una hipertrigliceridemia severa, no es consecuencia de la falta de ayuno. Entonces puede ser con o sin ayuno. Si hay un suero lechoso, ahí hay una patología que puede ser secundaria a una diabetes, obesidad, insulina resistencia, etcétera, etcétera, todo lo que les dije, o puede ser primaria, que son estas que les mostré. Con o sin ayuno, suero lechoso se asocia con una patología. ¿Alguna otra pregunta de alguno de los asistentes? Horacio Sí. y demás, yo no es una pregunta, pero sino me gustaría compartir, si me permiten ustedes, una experiencia que tuve en el laboratorio. Yo tengo un laboratorio particular en la ciudad de Salto, una ciudad de 45.000 habitantes, y en 45 años de profesión no había visto lo que me pasó un día con un amigo que lamentablemente falleció, y después les voy a decir de qué falleció. Llega al laboratorio, le saco sangre, veo el suero totalmente lechoso, era una persona obesa, diabética, o sea que no era familiar. Les pedían
toda una rutina, inclusive triglicéridos. Le doso triglicéridos, largo el aparato. Cuando voy a controlar los resultados me encuentro que le daba algo así, esto pasó hace más de 10 años, le daba algo así de 200 y pico miligramos por decilitro. Entonces digo, qué raro, debe haber fallado algo en la toma, en el dispensado del reactivo. Lo repito y me vuelve a dar un resultado parecido, pero no igual como que repitiera el aparato. Saco la cubeta del aparato y el color de la reacción había desarrollado en la parte de arriba de la cubeta y tenía todo un esfumado para abajo del color rosita de la reacción de Trinder. Bueno, resulta que le hago una dilución 1:10 y me dio como resultado final calculado 4.500 de triglicéridos. Te quedaron todos los kilomicrones arriba de la cubeta. Arriba de la cubeta de reacción. Bien, les cuento qué pasó con esta persona. Lamentablemente falleció. Era un muchacho joven, murió de 60 años, camionero, muy poco afecto a seguir los tratamientos médicos, ni dietas, ni tanto ni de comida ni de alcohol. Y fallece por una celulitis que le toma los muslos y las nalgas, hace un shock séptico y se murió. Me hizo acordar mucho esto por esa primera fotografía que mostraste, Gabriela, de los exantemas, ahí de un abdomen, creo, de un paciente. Sí, puede ser muslo, glúteo, brazo, es muy frecuente. Pero la conclusión es, por lo menos para mí en ese momento y para los demás en el laboratorio, cómo hay que estar atentos, porque era un resultado del inicial que no condecía con lo lechoso del suero. Claro, y que si no le prestás atención al suero lechoso, le informás como 250 los y listo. 200. Sí, tal cual. Pero bueno, correcto. Una anécdota, no era una pregunta. No, pero no es una anécdota menor porque, insiste, nosotros dentro del perfil lipídico, en el informe, lo primero que figura es aspecto del suero y hay que acostumbrarse y hay que mirarlo, aspecto por aspecto, no esperar el resultado del equipo, sino estar seguro de que el aspecto es limpio, opalescente, turbio o lechoso, porque ahí correspondía, y estuvo perfecta tu práctica, vos viste el aspecto lechoso y cuando viste el resultado te diste cuenta que no era validable, eso no lo podías validar y fuiste a hacer la dilución. Eso me gusta que lo hayas contado porque creo que suma para todos. Y sí, a veces el aparato, inclusive por ahí le haces otra dilución y te da más alto todavía, ¿no? Sí, como el resultado casi no era ni creíble para mí, lo dejé ahí nomás. Sí, bueno, igual ya arriba, o sea, casi no hace la diferencia, ya una hipertrigliceridemia severa ya no importa, o sea, estás arriba de 1000 y ya el riesgo inmediato es la pancreatitis, ¿no? Insisto con esto porque son pacientes que la pasan mal. Nosotros tuvimos un caso hace poco derivado, creo que era del Hospital Militar, de una señora que ella no estaba en tratamiento, no tenía suero lechoso, pero refería dolores abdominales de toda su vida y su hijo había fallecido de una pancreatitis. Entonces ella estaba muy obsesionada con tener un diagnóstico para sus nietos, ¿no? Pero bueno, es algo que es frecuente. Nosotros, por ser en este momento laboratorio de referencia para la medida de la enzima, estamos recibiendo muestras. Nos sorprende, hemos recibido ya muchas muestras de Salta. De Salta hemos recibido como 6 muestras.
y estamos recibiendo muestras de Colombia ahora, porque como les dije, somos el único laboratorio que mide la actividad de la enzima, y yo no descartaría que haya algo fundacional en la zona que Colombia yo sé que tiene mucha mutación en uno de los cofactores, que es la A5, y de los hermanos estos de Salta tenían A5 también. Una de las preguntas era qué tratamiento les dan. Durante muchos años el tratamiento para estos pacientes era higiénico-dietético y era el consumo de ácidos grasos de cadena corta, porque no entran formando parte del kilomicrón, o sea, lo que se hacía era frenar el kilomicrón, esos ácidos grasos, ¿se acuerdan que entran unidos a la albúmina? Entonces eran suplementos con ácidos grasos de cadena corta. Hoy, como les dije, hay un fármaco que es relativamente nuevo, que es un oligonucleótido antisentido del inhibidor. La terapia existe, lo que pasa es que hoy por hoy todavía es costosa, no sé el valor, pero sé que es costosa y por eso los médicos en general lo que hacen es para estas enfermedades huérfanas, ¿no es cierto?, que llenan los formularios y los presentan al ministerio para que el ministerio les cubra, no es que o sea, les cubre el tratamiento, ¿no? Referente a lo que decís, acá hay una pregunta que dice ¿qué tratamiento ofrece el Ministerio de Salud? Sí, por eso, esa es la respuesta, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta de los asistentes? A ver, acá tengo otra. Sí, muy bien, Janina. Sí, una primera opción es ir a la medida de ApoB, que en general está por debajo del valor deseable, por debajo de 100 miligramos decilitro, como una primera, lo cual tampoco descarta, ¿no es cierto? Lo que ahí lo que hay que empezar es a limpiar, estar seguros de que no es secundaria, que el paciente no es diabético, que el paciente no es obeso, que no tiene una enfermedad renal, ¿no es cierto? Primero sacar todo eso y cuando nos quedamos frente a un paciente que aparentemente es puro, completar el estudio. Que sepan que se puede hacer el panel genético, que hay un laboratorio de referencia, que si ellos quieren ponerse en contacto con nosotros, nosotros los recibimos perfectamente. Ojo con la diabetes, porque puede haber diabetes secundaria a la pancreatitis inicial, ¿no es cierto? Ojo con esos pacientes que no hayan sido diabéticos posterior a una pancreatitis, donde hay tanto daño pancreático que el paciente se diabético, ¿no? Ahí hay otra pregunta. En caso de querer derivar un suero, ¿cómo deberíamos contactarte? Me contactan por mail, porque no es suero, es plasma post-heparínico. Me contactan con mail y yo le doy las instrucciones, o si el paciente es del Gran Buenos Aires o de Cava, hablamos y el paciente puede venir y se saca plasma en nuestro laboratorio. Si no, yo les digo que hay que inyectarle la heparina y a los 10 minutos se obtiene el plasma posheparínico, se separa y después se envía. Pero básicamente a mí me parece que en esta instancia lo que yo más me gustaría es que como abrirles los ojos a estos sueros lechosos, ¿no es cierto? Como que ustedes sepan que cuando aparece el suero lechoso le presten un poquito más de atención, ¿no? Porque a lo mejor ese prestarle atención genera una acción después que le facilite la vida al paciente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? A ver, ahí tenemos otra. No necesariamente, no. Nosotros en el laboratorio lo hace la extraccionista, es como una prueba funcional. Es una inyección endovenosa de heparina. A ver si hay otra pregunta.
quería mandar a los laboratorios que participan del programa un breve Elena, Sí. Elena, se siente bajito, no sé si soy yo. No, es que creo que hay un micrófono abierto todavía. No puedo cerrarlo porque Bueno. Desaparece. Habla más fuerte porque a mí por lo menos se me hace muy... Ay, espérate, ¿qué es este Galaxy? Ya lo silencié. Galaxy A20. Ya lo silencié. No, lo que también a mí me generaba entusiasmo es que veamos que esto es una construcción entre todos, ¿no? Que nos sintamos como formando parte de esto, todos. Como que podemos armar esto que es un observatorio o un grupo de bioquímicos que encontramos una comunicación entre nosotros, que ustedes tengan inquietud y que la podamos compartir. Me parece que como cuerpo nos hace bien, como profesionales, y también para ponernos en valor, me parece, ¿no? Sí, es congénita, Carlos, es una enfermedad congénita, es recesiva, por eso de repente no tiene tanta frecuencia, ¿no? Es genética, no es congénita, es genética. Son genes, viene con mutación en el gen de la enzima o de los cofactores. Bueno, no veo otra pregunta. Si no hay otra pregunta, yo quiero decir algo. El tema del observatorio en el que hemos confluido, la Fundación Bioquímica con el Observatorio Bioquímico Argentino y el Infibioc, que construye su propio grupo Observatorio Bioquímico argentino, es una idea que tiene que ver con una propuesta de la Organización Mundial de la Salud como objetivo del milenio, pero porque es un problema mundial. Y la Argentina tiene su sistema de salud, de información, y nosotros queremos contribuir porque hay una parte grande de información que se pierde. Se pierde en sector público y en sector privado. En realidad, en el trabajo del grupo de investigación del Infibioc, hay una especificidad propia de investigación, que no es lo que hace cada grupo, de cada proyecto, lo que hacen los investigadores de cada grupo con estos datos, que es cómo se refleja nuestra visión de la salud en este tema. Por ejemplo, un primer problema para recopilar datos fue algo tan simple como esto. Nadie informa el suero, el aspecto del suero. Y entonces era toda una discusión para que los mismos sistemas de gestión incorporaran ese dato, porque una cosa tan simple como mirar el suero, que es lo que contaba el doctor Molina, se pierde como información. Esa es la primera cosa. Hay cosas que en realidad son temas de investigación en las dificultades que encontramos en obtener esa información. Después, en todo caso, Elena, que Elena acá no está como parte de la fundación, sino como parte del grupo de investigación del Infibioc, surgen multitud de errores que tienen que ver en parte con algunas cuestiones que hacen a la epidemiología, a una concepción poblacional del trabajo bioquímico y del trabajo sanitario en general, no solo de la bioquímica, porque lo que no hay es historias clínicas. Ustedes se fijan, cada uno de nosotros va a tener historias clínicas según en qué lugar se atienda. Y muchas veces, si se esfuerza, la puede recopilar. Si no, no está en una historia única. Menos aún la familiar que proponía Ramón Carrillo en 1947 y que no se logró nunca. Y eso muestra algunas cosas. Por ejemplo, que nos hemos acostumbrado por años, en el trabajo de laboratorio y en otros, de informar datos de un paciente. Se informa un dato sin conocer quién es el paciente, de dónde viene, a dónde va, porque las distintas profesiones no forman un equipo de salud. Un médico es el dueño del paciente, pide un dato, el bioquímico pasa un suero por un aparato y emite un resultado que no sabe de quién viene y a dónde va y qué resultados obtuvo. Esto se refleja en simpleza. Por ejemplo,
no es fácil conseguir, no nos fue fácil conseguir la información de georreferenciación del paciente, de dónde es. ¿Dónde es? No nos interesa quién es el paciente. Acá nosotros respetamos la absoluta imposibilidad de volver al paciente. Hay confidencialidad, normas éticas, etcétera, etcétera. Pero interesa saber si estamos hablando de la provincia de Buenos Aires o estamos hablando de otra provincia. Interesa saber si es hombre, mujer o diversidad sexual. En el último congreso, que se hizo el año pasado, se veía que ese tema, a nosotros nos aparecía ese tema. No es lo mismo saber si estamos hablando de un niño con una BDRL reactiva o no. Si es un recién nacido, está indicando sífilis congénita. Pero eso no es preocupación, porque es una atención individual, curativa y post problema, nunca pre-problema. Porque si yo tengo una sífilis congénita, tengo un problema en la atención de la embarazada. Seguro, ahí hay un problema de la atención de la embarazada antes del embarazo. Si no, no habría sífilis congénita. Bueno, nosotros encontramos una cantidad grande de problemas que son, diría, nuestro tema de investigación, que no es bioquímico, no es un tema bioquímico, es un tema sanitario, epidemiológico, de base de datos. Porque en realidad lo que estamos tratando de construir, no sé si lo veremos, pero culminado, es una inmensa base de datos de Argentina, que puede llegar a tener decenas de miles, centenas de miles de información y que nos va a indicar la situación poblacional en un tema, en un momento, y a lo largo de 10 años vamos a poder comparar con años anteriores, con periodos. Esto es difícil en algo, la más grande endemia argentina, como el Chaga, no tiene un número claro, definido, preciso de infectados. Entonces, el proyecto nuestro es un trabajo de investigación en el área informática, de una base de datos, de grandes datos, de gran cantidad de datos. Hablemos de cientos de miles de datos, si esto se desarrolla, que nos permiten identificar problemas que a lo mejor no son médicos. Por ejemplo, podríamos trabajar sobre problemas de bioseguridad en sistemas en los que trabajan en salud. Y ya que está Kelo Molina, él se acordará cuando yo fui a hablar de bioseguridad en Salto, y yo fui a hablar para bioquímicos, y me encontré en la cooperativa del pueblo, que tenía desde la funeraria hasta el salón para la fiesta, y estaba lleno de los bomberos, por ejemplo. Y yo dije, ¿qué pasa? ¿Cómo es un error? No, porque esos bomberos acaban muertos de un accidente cortando fierro y se salpicaban. Y había gente de la funeraria, Kelo, vos te acordás, que me explicaban todo el procesamiento del cadáver hasta el momento de la exposición. Sí, me acuerdo, Horacio, me acuerdo mucho. Sí. Entonces demostraba que la tarea nuestra va más allá de lo bioquímico. Por eso tenemos un tema específico de investigación, que es que no se acaba con que ustedes informen para arriba, sino que nosotros queremos llegar a informar para abajo, para que ustedes, que son los informantes, puedan tener información de su pueblo, de su localidad, de su municipio, de su región, interactuar con las autoridades del lugar, intendentes, sistema de salud local, municipal, provincial, para que en el caso de ustedes, el bioquímico o el que sea, porque se pueden hacer estudios ambientales desde este punto de vista. Podemos descubrir una combinación ambiental, por ejemplo, y vamos a tener relaciones con actividades de ese tipo. En este momento que lo ambiental... Perdón, Horacio, perdona, porque hay una pregunta de Sebastián que dice si no se perdería la confidencialidad del paciente. La idea no es que nosotros sepamos quién es el paciente, la idea es que ustedes estén atentos de que tienen un paciente con esas características, porque ustedes son los que reciben al paciente y los que tienen el diálogo con el médico.
porque así como yo les dije que el paciente puede ir hasta 5 médicos hasta encontrar un diagnóstico, si ustedes están alerta, ustedes le allanan ese camino, no es que nos deriven el paciente a nosotros, sino que ustedes identifiquen ese caso y que hablen con el profesional y con el paciente para facilitarle el camino hasta que llegue a su diagnóstico. Con esa aclaración me parece clave. Nosotros tenemos un sistema por el cual, a partir de pasado la información, se corta absolutamente todo conocimiento del paciente. Nosotros no tenemos ninguna forma de identificar al paciente. Solo ustedes, en relación con el médico, inician la actividad. Eso es clave de entender. No, de ninguna manera entra en juego normas éticas y de confidencialidad. A mí me gustaría que Elena, como parte del grupo, a ver si me estropeo acá, como parte del grupo en este caso, como parte del grupo de Infibioc UBA, pudiéramos ver los problemas que estamos teniendo en la recopilación de la información para corregirlos, ya que estamos todos juntos acá, para poder conversarlos. Nosotros tenemos problemas con edad, problemas con información, repetición de datos, una punta de cuestiones que son específicamente de conformación de una base de datos, de manejo de grandes datos y de epidemiología. No es solo no es bioquímico el tema este. Este punto me parece que sería bueno que Elena, ya como parte de Infibioc UBA, no estamos hablando de fundación, pudiera plantear los problemas que aparecen. Bueno, les cuento algunas de las cosas que nos pasan. Al principio, con muy pocos laboratorios, teníamos también muy pocos datos. Entonces era muy fácil controlar esos datos para ver si se cumplían con las normas que habíamos puesto. En general hubo muy pocos problemas al principio. En un determinado momento, algunos laboratorios más grandes, con un volumen grande de pacientes, van entrando los datos a través de desde su programa de gestión hasta la interfase de la Fundación Bioquímica, que los toma. Y ahí, cuando tenemos miles de datos, suele haber problemas de este tipo. Les cuento los que hay porque a lo mejor muchos de ustedes pueden tener los mismos problemas y los podemos ir resolviendo. Por ejemplo, en algunos casos la edad no nos aparece o aparece, por ejemplo, completamente todos los pacientes con edad 0. La edad 0 es para decir que estamos ante un bebé de 0 a 1 año, menor de 1 año. Sin ese dato es muy difícil que tenga significado toda la base de datos, así que tenemos que descartarlos, porque puede haber algunos ceros, pero si toda la base figura como 0, tengo que descartar toda la base, y esto me ha pasado. Si te preguntamos el sexo, y en el sexo también tenemos problema, porque habría que ver si, volviendo a la edad, habría que ver si el laboratorio entró mal la edad y se le repitieron todos ceros, si no sabía cuál era la edad de todos los pacientes y la dejó en blanco, pero el programa tomó como 0 porque estaba en blanco. No estamos seguros de exactamente cuál es el problema. Eso lo tienen que ver ustedes, que al entrar los datos pueden revisarlos antes de enviarlos. Si ven que le aparece la columna todas con ceros, pueden revisar antes de enviar a Fundación, al obvio. El otro problema, por ejemplo, es en sexo. En sexo tenemos 3 posibilidades: femenino, masculino y los que son que no sabemos o que no expresan según se perciban o no las divergencias. Entonces, me aparece un porcentaje de sexo X muy elevado para una población, sobre todo en pequeñas poblaciones. Pueblos más bien chicos y tienen unos porcentajes que van desde el 100%, porque me ha pasado, todo 30 datos, todos con X, 30, o, por ejemplo, porcentajes del 20%, del 50%, del 10%. Ahí es variable, pero por ejemplo, en todos esos casos me ha pasado que el sexo aparece masculino y X, no hay ni un femenino. Ese es otro problema que el laboratorio al entrar tendría que revisar antes de enviar
poner que está listo y que lo envía. Porque algo está pasando, eso no parece lógico. Otro de los problemas que hemos tenido, por ejemplo, datos repetidos. Ahí tenemos problema porque no sabemos exactamente dónde se repiten los datos, si es cuando el laboratorio lo entra. Claro, perdón, ahí Ana Silicani hizo esa pregunta, ¿no? Si cuando se informa, si no debería subirlo por segunda vez. Eso ya ahí me supera a mí, porque tampoco es recargar de trabajo a los laboratorios. Si el laboratorio tiene un paciente que vuelve a sacarse sangre, bueno, no creo que eso ensucie mucho la base, digamos, porque no es que va todos los meses, todos los pacientes repiten todos los meses. Me parece que si se pasa, porque el paciente a los 3 meses o a los 6 meses se volvió a sacar, me parece que se diluye, ¿no? Y si fuera el caso de una hiperquilomicronemia, se nos va a pisar, inmediatamente nos vamos a dar cuenta de repente que es muy probable que sea el mismo paciente por la edad, por el resto del perfil, ponele, digo yo. No ese es el problema que detectamos. Por ejemplo, te digo, en 2.700 datos de un laboratorio me vuelven a aparecer en la siguiente entrada de ese laboratorio los mismos 2.700, que no son los patológicos, son todos, los que le dieron 150 de los que le dieron lo que sea. No los detecto yo, por ejemplo, y ahí nos ha ayudado todo tu equipo. ¿Por qué? Porque el que analiza los datos se da cuenta que algo está pasando. Michelle, pobre Michelle. Es Michelle. Entonces le aparece el dato repetido. Yo ahí ese dato casi que se me escapa, porque no me puedo dar cuenta, salvo el que analiza el dato. Así que eso es muy importante. Pero nos ha pasado, algo pasa que algún laboratorio lo entró y volvió a entrarlos, no confundió, que se olvidó, creyó que no los había entrado y los volvió a entrar, los duplica la base de datos nuestra. Entonces, ahí hay un montón de cosas que estamos tratando de averiguar, porque este ha sido, digamos, un año de prueba, esencialmente. El observatorio ha empezado a mejorar montones de datos y montones de cosas, de defectos que fuimos encontrando, y este es un año de prueba por el cual vamos poniéndolo a punto. No sé si algunas otras cosas son que Horacio ya lo dijo, eran los que por ahí no ponen la localización de dónde están mandando el dato. Pero en general, además, lo que se pone es la dirección del laboratorio, la ciudad, la provincia del laboratorio, y no la del paciente. Nos interesaría que fuera la del paciente, pero ese es otro de los datos, que a veces aparece con absolutamente ningún dato de ciudad ni de provincia, y no sabemos de dónde está viniendo toda una base de datos. También nos ha pasado. Y tampoco sabemos cuál es el problema, si el laboratorio no la entró, si la entró en un renglón y nada más, si no la tomó la interfase. Entonces, ahí otra vez, el laboratorio, antes de mandar, revisar si ese dato está apareciendo, si están correctos los datos. Me parece que no me olvido de ninguno. Esencialmente hemos encontrado esos errores. Eduardo me parece que quiere decir algo. Eduardo pidió hacer un comentario. Sí. Eduardo Fregiaro, presidente de la Fundación Bioquímica Argentina. Hola, buenas tardes. Quería hacer un comentario. Primero felicitar a Gabriela por la presentación excelente, y felicitar también a Horacio y a Elena por el trabajo, que realmente es un trabajo artesanal, y que realmente está dando frutos excelentes. Y agradecer también a todos los que participaron del programa, que son la razón de ser de Obios y de OVA, porque sin ellos estos datos y estas conclusiones no se podrían tener. Quiero hacer algunos comentarios respecto de cuál es un poco la estrategia a largo plazo de la Fundación Bioquímica respecto del Obios. Creo que esta presentación muestra claramente
que el concepto de Obios es realmente excelente. Si hay alguien, si hay un actor dentro del sistema de salud que centraliza la información médica, la historia clínica de los pacientes, es precisamente el laboratorio. Un paciente va al cardiólogo y vuelve con análisis al laboratorio. Se quiebra una pierna y deja de hacer actividad física y va con los análisis del traumatólogo al laboratorio y luego, por su inactividad física, desarrolla una diabetes y va también al laboratorio, y es el laboratorio el centro de la información médica. Y eso creo que es el valor que tenemos. Y es un valor que está adormecido y que no está expresado. Entonces, creo que esa es la idea central del Obios. En cuanto a los problemas o las dificultades que mencionaba Elena, creo que la forma que vamos a subsanar esos dos problemas es cuando pasemos a una escala donde podamos hablar de Obios ligado a Big Data. Y en 20.000 datos sean 2 millones de datos, esos van a pasar a ser las colas de la curva de distribución y se van a diluir en el mar de datos. Ahora, para tener ese mar de datos, tenemos que fabricar un barco para poder salir al mar. Bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer desde Fundación. Hoy el trabajo es bastante artesanal, implica mucho compromiso por parte de los laboratorios que reportan y mucho trabajo también por parte de Obios y OVA al momento de analizar. Nuestra estrategia es tratar de crear desde Fundación, desde Obios, una especie de software que los laboratorios van a poder instalar en sus computadoras, y el escaneo de la base de datos se haga de manera totalmente automática y subrayado con negrita. Se cortó la voz. Digo, ¿me escuchan? Perdón. Se cortó la voz de nuevo. Decía que la idea es tratar de construir un software, estamos trabajando en eso, para poder escanear la base de datos de los laboratorios, extraer la información, de manera que el laboratorio no se dé cuenta o no esté teniendo que hacer una carga de trabajo por eso, y siempre de manera anónima, no vamos a obtener ningún tipo de información. Y el otro tema que quería mencionar es que el Obios es un observatorio, y cuando uno observa, uno descubre cosas. Y por ejemplo, ahora estamos descubriendo que no tenemos la costumbre en los laboratorios de mirar el aspecto del suelo y no lo informamos como un dato dentro del informe de lípidos. Entonces, ahí es donde Obios vuelve con información, y en eso trabajamos también desde Fundación y hemos creado los grupos de trabajo para generar lineamientos y recomendaciones, y Gabriela Berg es precisamente la coordinadora de uno de los grupos de trabajo de lípidos y diabetes, donde vamos a generar desde Fundación recomendaciones basadas en lo que estamos observando para modificar las conductas de laboratorios. Generamos grupos de trabajo. Gabriela es la directora, la presidenta del grupo de trabajo de diabetes y lípidos, y lo que queremos es devolver lo que estamos aprendiendo, por ejemplo, que no estamos informando el aspecto del suero, devolver esa información y seguir creando todavía más valor a la información que manejan los laboratorios. Entonces, mejorar los informes, mejorar la prestación que hacemos y volver a retroalimentar el Obios y crear una especie de círculo virtuoso donde recopilamos información, la analizamos, entendemos qué es lo que está pasando y desde Fundación generamos las recomendaciones para todavía incrementar el valor y aportar al sistema de salud la información que hoy está en los laboratorios y que al integrarla genera un valor agregado que estamos tratando de perseguir con Obios. Bueno, esto que ha dicho Eduardo es importante. Estamos trabajando, digamos, precariamente, pero ese es el objetivo, lo que demuestra que vamos a trabajar con mucha información. Algunas de las dudas que había, por ejemplo, aunque se repita el dato de un paciente, yo en un momento tengo un corte, si nosotros vamos a tener un corte de ese momento,
en la proporción de lo que aparece. Eso vale para cualquier patología o tema que queramos investigar. Así que eso no importa, no importa que otra vez un paciente haga una segunda determinación, cosa que va a ocurrir. Eso mantiene en el instante, en el corte de ese momento, podemos decir existe tantos pacientes con tal patología o tal problema ambiental en este momento. Nosotros un tiempo, digamos, los primeros trabajos en esto, en mi caso fue trabajando para el Seguro Público de Salud, de la provincia de Buenos Aires, y cuando trabajamos sobre la información del riachuelo, aparecieron una cantidad de datos de plumbemia, de plomo en sangre, que tenían que ver con los depósitos de baterías que se tiraban ahí usadas en el riachuelo. Surgen otros problemas que tienen que ver con otras cuestiones que pueden hacer en esta Big Data, como dice Eduardo. Ahí hay una pregunta sobre la información. Yo creo que está Paula todavía en el público, ¿no? Paula, ¿estás todavía por ahí? No te veo. Sí, está Paula. Paula es encargada de comunicarse con todos los laboratorios para ver los problemas que tiene y conectarlos con el equipo que trabaja en la parte informática de la Fundación Bioquímica Argentina, con Hernán Urcade, y todo problema técnico. Nosotros hemos trabajado en la Constitución para laboratorios pequeños que no tienen sistema de gestión, un sistema, una planilla Excel de determinado tipo que permite entrar la información. Todos esos problemas, trabajando con Paula los deriva al equipo de informática que va a resolver los problemas que se planteen en cada caso. Vamos a ir, como decía Eduardo, a un programa de otra envergadura, pero mientras tanto estamos trabajando así. Y entiendo que estamos haciendo una experiencia en el Seguro Público de Salud. Les voy a dar un dato. En el Seguro Público de Salud, ellos tenían un padrón de los carenciados que participaban en ese seguro. Y en un determinado momento a mí me pidieron que querían saber en qué laboratorio se atendían. Yo dije, pero habrá un problema con un laboratorio. Y me dijeron, no, porque ustedes tienen una mejor información de dónde está el paciente que nosotros, porque nosotros lo tenemos registrado en Chivilcoy y se está atendiendo en Florencio Varela. Quiere decir que no está en el lugar que nuestro padrón dice. Ustedes son una mejor fuente de georreferenciación para nosotros con solamente ese dato. Así que muchas veces esos errores hay que analizarlos mucho porque están gritando problemas. Perdón, Horacio, mira, ahí Viviana comenta que ellos informan el aspecto del suero, y con Eduardo medio que estábamos por atrás hablando que vamos a tratar de hacer una encuesta para tener idea de algunas cosas que vemos que es importante que sepamos, para después ver si las acciones que desarrollamos con esas logramos modificar alguna costumbre. Y justo preguntar quiénes informan el aspecto del suero de la UNA. Y me parece que yo, o sea, no voy a decir cosas que por ahí le corresponden a Eduardo, pero me parece que esto de escucharlos y después darles una evolución y que después ustedes nos vuelvan a decir a nosotros, y ahí me parece que va a ir mejorando también, modernizándonos, tomando más protagonismo, pero a su vez estar contenidos entre todos, que me parece que eso es algo que todos necesitamos también, ¿no? Perfecto. Ahí está Paula, no sé si Paula... Lo que le quería decir a Viviana es que el doctor Lanati tiene el LAX como sistema de gestión, y que hay una manera de pasar la información. Yo mañana me pongo en contacto con él para que lo pueda hacer, ¿sí? Le sea más sencillo. Bueno, pero quería agregar una cosa. Por ejemplo, Viviana pasa los datos de Chagas con este mecanismo de la planilla de Excel, y está bien, no hemos encontrado para su localidad, yo no sé el número de su laboratorio, no lo puedo individualizar, pero no tengo datos de Chagas con problemas de la localidad de ella. Por lo tanto, sus datos están entrando bien. No, lo mío era simplemente un comentario. Quizás desde la curación de la base de datos,
Los datos que yo me di cuenta del duplicado fue porque eran hipertrigliceridemias severas que estaban duplicados todo el paciente, o sea, lo descubrí por los triglicéridos y a partir de ahí fui para atrás. ¿Esto qué quiere decir? Que si habían datos duplicados en otro tipo en otros valores de triglicéridos por debajo de 880, quizás yo los perdí. Con lo cual, si bien gracias a eso logré filtrar más de 2.700 datos, y fue un trabajo de hormiga, sí creo que es importante tener en cuenta desde cuándo se hizo el último envío para no repetir el envío de esos datos, porque hay una parte que sí uno pierde cuando tiene 21.000 datos. De hecho, en realidad la cantidad de datos que creo que Elena nos había enviado era de 20, ya estábamos por 27.000 datos, y los datos que no están son datos que o son triglicéridos de cero o datos que no vienen a la base para estos estudios, para este estudio, pero sí está bueno tener en cuenta eso, desde cuándo lo enviamos y desde ahí la última fecha colocar en posteriori, porque si no, a lo que es el análisis de datos, quizás sí puede llegar a tener una duplicación de datos que se me pasa de los datos que yo me puedo dar cuenta. Respecto a eso, hay una forma de hacerlo. Por eso digo, cuando tengamos el mecanismo con el software, la idea sería que no vamos a los pacientes se identifican con un número de DNI, un número de paciente o lo que sea dentro del sistema de gestión, con lo cual dentro del sistema de gestión del laboratorio hay una identidad y hay una correlación de cuáles son los datos de ese mismo paciente. Nosotros lo que podemos hacer es una transformación de ese dato, de ese número dentro del sistema, a un número aleatorio, random, pero que siempre mantenga dentro de nuestro propio sistema. Entonces, nosotros vamos a saber que esos datos pertenecen al paciente ABJ144C21, que no sabemos quién es, pero sí vamos a poder saber dentro de la base de datos de Obios que esos datos pertenecen al mismo paciente, en distintas fechas. O sea, por eso digo, muchos de los problemas que hoy aparecen en el manejo del modo en el que estamos trabajando hoy, lo vamos a resolver cuando lo hagamos de manera automatizada y sistemática. Hacia eso vamos. Insisto igual en lo que acaba de decir Horacio hace un rato, lo importante de esto es que se prueba el concepto, ¿sí? Y eso es lo que nos tiene que dejar tranquilos. Entonces, lo único que va a pasar cuando tengamos, en vez de 20.000 datos, 2 millones de datos, es que va a ser muchísimo mejor. Muchísimo mejor, muchísimo más, más poderoso, vamos a poder hacer muchísimas más predicciones e inclusive van a aparecer cosas que no sabemos, o correlaciones que por ahí hoy no tenemos, y que cuando tengamos muchos datos vamos a poder empezar a descubrir o a tener información que hoy simplemente desconocemos. Bien, bien. Eso que decís es muy importante. De todas maneras, nosotros vamos desarrollando sistemas paliativos, digamos, hasta que lleguemos a esa situación, porque se acumulan muchas experiencias en los errores. Por ejemplo, ahí hay una pregunta de Ana Silicani. ¿Es posible que se pongan fechas topes al igual que en PEC para no repetir? Bueno, eso es un tema que yo estaba pensando esta mañana, porque en determinados lugares hemos dicho, bueno, se informan los anteriores mientras fijen periodos, y ahí se nos empieza a envenenar, vamos a decir, la base de datos. Entonces estamos viendo coordinar muy bien cómo se informa con fecha, de tal manera que el mismo sistema haga como en el PEC. Cuando quieren entrar de nuevo no lo deja, porque ese dato ya entró. Habría que ver cómo, tengo que charlarlo con Hernán Urcade, pero cómo hacemos un tipo de título de lo que vamos a archivar que sea identificado como ya entró, en las condiciones actuales, entendiendo que, como alguien me dijo una vez, los argentinos somos expertos en situaciones extrañas en las cuales nos movemos como el pez en el agua y los demás no pueden entender cómo trabajamos nosotros, pero es así. Yo creo que esa es una de las soluciones, la que propone Ana, que estamos pensando, porque en un momento dijimos, bueno, para que entren pueden informar, el que no quiere entrar todos los días no puede dar una muestra, no le da el tiempo, pero informa todos los viernes. Pero eso hay que regularlo bien, hay que saber que cuando quiera entrar la próxima semana el viernes, el sistema lo va a rechazar, porque ya entró.
como hace el PEC, que cuando quieren entrar de nuevo ya no se puede. Una vez que se apretó Enter, de nuevo no va. Eso es una de las soluciones. Lo que dice Ana es una de las soluciones paliativas que estamos pensando, porque de fondo es lo que dice Eduardo, ¿no? De fondo es lo que dice Eduardo. No obstante, yo puedo decir, con todos los defectos, en el caso personal mío, los datos, digamos, hasta de sistema de salud y de información en sistema, son llamativos, no es lo mismo lo que sabemos ahora que lo que sabíamos hace un año. Hemos avanzado en ese tema. Y bienvenidos sean esas dificultades, porque antes estaban y nadie las veía. Como dijo alguien, uno encuentra lo que busca. Y acá tenemos oportunidad de buscar cosas referente a todos estos sistemas de información en salud, que son un gran problema internacional y son una disciplina de estudio, que no es solo bioquímica, es sanitaria, ambiental y de lo que quieran, con los medios que contamos hoy. Yo lo puse a mi nieto a trabajar en inteligencia artificial hace 2 meses. Ayer estaba haciendo con inteligencia artificial un proyecto que se le había ocurrido, tipo de imitación de la ONU, y él actuaba como Finlandia y estaba estudiando los tratados internacionales. Un chico. Entonces, con esos medios podemos hoy descubrir grandes cosas, pero con los viejos y pequeños métodos también, si miramos y vemos. No sé si hay otra pregunta, opinión, todo válido acá, porque es la mesa del café esta. ¿Alguien más? Paula, Elena, Eduardo, Ángel, Ana. Kelo, para mí. Brillante el dato de Kelo. Brillante. No, acá Viviana dice que ellos informan, Chagas una vez por semana, una semana por mes, perdón. Y está perfecto porque cada laboratorio puede regular. Lo que sí es, como decía Michelle, tiene que saber que esos datos que entran no los va a volver a entrar. Algo ha pasado con algunos laboratorios que se han repetido. No es el caso de ustedes porque no hemos tenido de esa zona ningún problema. Y acá hay Carlos Rodríguez que dice que los felicito a todas, que tiene que retirarse, que es uno de los nuevos proyectos, el Obvios es uno de los nuevos proyectos de fundación de mayor valor estratégico y quedo a disposición de todos ustedes, así que le agradecemos mucho a Carlos y sabemos de su predisposición para todo lo que siempre necesitamos. Lo vamos a pedir, sí, su colaboración. Vamos a intentar, pasado el verano, repetir esto en distintos proyectos y es una forma de encontrarnos a conversar e intercambiar problemas, ¿no? Yo les voy a decir, yo a mis hijas les decía cuando era más chica que los hombres del futuro van a decir qué atrasados eran aquellos de 1000 años atrás que el estudio era un castigo en lugar de ser una diversión. Entonces yo voy a decir una cosa que una vez dije en una clase y no lo entendieron bien. Me he divertido mucho con ustedes en esta noche, les agradezco que hayan venido, agradezco a Eduardo la presencia, a Gabriela Ver, a Michelle. Esperá, Horacio, que hay Paula. alguien que pregunta cómo puede hacer para participar, que es lo más importante. Bueno, explica eso antes de cerrar, porque comunicación, ahí nosotros le hemos mandado, tiene forma de comunicarse con nosotros en el programa, si no, el mail mío personal para que no se pierda. H de Horacio, A de Alejandro, mi cuchi, que ahí está escrito, @gmail.com.ar. Así que se comunican o me llaman por celular o me mandan un WhatsApp al 155-179-1222. No se pierdan, inténtenlo porque me van a encontrar. A cualquier hora me van a encontrar. De todos modos, entrando en la página de Fundación, tienen para entrar en Obvios y tienen todas las indicaciones. Paula, vos por ahí podés agregar detalles. Sí. Eduardo dice, está todo en fba.org.ar, la página, efectivamente. El PowerPoint va a poder ser visto en la página. Se va a poder ver tantas veces quieran, porque después de esta, la ventaja de ustedes es que pueden tener este intercambio.
pero los otros lo van a poder ver en diferido sin poder participar activamente. Ahí está el mail de Paula Zarini, zarinipaula@yahoo.com.ar. No sé si hay algo más que yo no he leído en el chat. Bueno, si no hay ninguna otra opinión o pregunta, ahí repito, Paula dice su mail y que la pueden contactar, es la forma ideal porque ella maneja toda esa parte de comunicación en el Obios de la Fundación Bioquímica Argentina. También la información está en la página del Infibioc. Ajá. Por supuesto, están los grupos, está el OVA, está Gaby, si se quieren conectar directamente, el grupo de lípidos, tienen su mail, tienen todo. Bueno, ha sido un placer compartir esta reunión de amigos.